y vamos a trabajar con nuestra pantalla. ¿Ok? Pues el día de hoy vamos a ver lo que es la trigonometría de triángulos rectángulos. ¿Ok? Vamos a subrayar y vamos a ver de qué se trata este tema. Resulta que yo puedo tener un triángulo que nosotros vamos a dibujar acá. Y después de que yo tengo este triángulo, yo le voy a comenzar a dar a este triángulo ciertas características. Primero, aquí yo voy a tener definido un ángulo que es el ángulo θ. Aquí nosotros vamos a establecer un ángulo que es el ángulo recto de 90 grados. Este lado, desde aquí hasta aquí, se va a llamar cateto opuesto. Y se le llama opuesto porque es opuesto a este ángulo. Este cateto, desde aquí hasta aquí, o este lado que está aquí, se llama cateto adyacente. La palabra adyacente significa a continuación de. Y finalmente, desde aquí hasta aquí, este lado más grande, es el que nosotros conocemos como la hipotenusa. Por supuesto, de que estas expresiones que están acá ya son expresiones que nosotros las conocemos. El cateto opuesto lo vamos a abreviar con las letras CO de cateto opuesto. El cateto adyacente con CA y la hipotenusa indudablemente que con H. Pues resulta que en este triángulo yo puedo sacar unas relaciones. Y esas relaciones son las que se llaman las relaciones trigonométricas. Y esas relaciones trigonométricas nosotros ya las conocemos. Porque si yo voy a establecer el seno del ángulo θ, que es este, eso tiene una relación y es un cociente. Ese cociente es el cateto opuesto, que es este que está aquí, entre la hipotenusa. Si yo voy a definir ahora otra relación, es el coseno, que va a ser el cateto adyacente, que es este, dividido entre la hipotenusa, que es este. Y finalmente tengo la tangente. Y la tangente del ángulo θ para nosotros es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces aquí tengo una fórmula que representa una relación trigonométrica. Aquí tengo otra fórmula. Y aquí tengo otra fórmula. Ahora, las cofunciones que para el seno se representa con la cosecante del ángulo θ, es lo mismo que tengo acá, pero de forma inversa, es decir, la hipotenusa sobre el cateto opuesto. La cofunción del coseno es la secante del mismo ángulo θ y es el inverso de esto, es decir, h sobre el cateto adyacente. Y para el caso de la tangente, yo tengo la cotangente del ángulo θ, que es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Y aquí tengo la fórmula de todas las relaciones trigonométricas que yo puedo conseguir en un triángulo que tiene que ser un triángulo
rectángulo. ¿Por qué rectángulo? Porque aquí mide 90 grados. Ya cuando tengo yo esta expresión, yo puedo establecer algunas relaciones. ¿Ok? Por ejemplo, esto es bien conocido por ustedes. Yo puedo tener, por ejemplo, un triángulo que yo le diga que desde aquí hasta aquí, por decir algo, esto tiene un valor y vale la raíz de 5. Y desde aquí hasta aquí, yo puedo decir que esto vale 2. Y desde aquí hasta aquí, yo puedo decir que esto vale 3. Y que yo puedo establecer aquí un ángulo. Entonces, a partir de este triángulo, yo puedo conseguir que el seno de este ángulo, que es el ángulo θ, va a ser igual al cateto opuesto, que en todo caso es 2, dividido entre la hipotenusa, que es 3. Si yo quiero calcular el coseno del ángulo θ en este triángulo, es el cateto adyacente, que es la raíz de 5, dividido entre la hipotenusa, que es 3. Y si yo quiero calcular la tangente del ángulo θ, no es nada más que el cateto opuesto, que es 2, entre el cateto adyacente, que es la raíz de 5. Y esa es una forma de nosotros poder calcular, en todo caso, relaciones que hay entre los lados con las funciones trigonométricas. Por supuesto que yo puedo seguir construyendo diferentes figuras. Por ejemplo, si yo tengo un cuadrado, óigase bien, un cuadrado. Vamos a suponer que tengo un cuadrado que mide desde aquí hasta aquí, vamos a contar 8, desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y vamos a contar 8 hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí. Quiere decir que yo puedo unir esto con esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y puedo unir esto con esto. Y puedo unir esto con esto. Y puedo unir esto con esto. Resulta que yo tengo un cuadrado. Si yo tengo un cuadrado en todo caso, y pongan mucha atención a este cuadrado, quiere decir que este lado vale L y este lado vale L. Pero si yo trazo aquí la diagonal, yo consigo dos triángulos. Yo puedo establecer aquí un ángulo que yo voy a llamar el ángulo θ. Pero si esto es un cuadrado, cada ángulo es recto. Quiere decir que cuando yo le trazo la diagonal, este ángulo vale pi cuarto o 45 grados. Así que yo puedo conseguir aquí una relación. Lo único que me faltaría a mí es calcular la hipotenusa. Pero la hipotenusa h al cuadrado por Pitágoras es la suma de este lado más la suma de este lado. Quiere decir que h al cuadrado es 2 veces l cuadrado. Quiere decir que h va a ser igual a la raíz cuadrada de 2l cuadrado, de donde finalmente h va a ser igual. L cuadrado sale afuera y me queda la raíz de 2. Y aquí tengo el valor de h. Quiere decir que desde aquí hasta aquí, eso vale L raíz de 2. Ya con eso nosotros podemos comenzar a calcular ángulos. Y puedo decir, por ejemplo, el seno de pi cuarto, que son 45 grados, que va a estar formado por el cateto opuesto, que es L, entre la hipotenusa, que es L sobre 2. Yo puedo simplificar y observar que el seno de pi cuarto es igual a 1 sobre la raíz de 2. Y este es el resultado que a nosotros nos da cuando usamos una calculadora. Por ejemplo,
Supongamos que yo me voy a utilizar el programa de WX máxima. Y yo voy a escribir aquí el seno, que se escribe como sin. Escribo entre paréntesis y digo esto, porcentaje pi. Porcentaje pi es el número pi. Y yo lo voy a dividir entre 4. Si yo me pongo afuera y le digo control enter, ustedes pueden ver claramente el resultado. Quiere decir que yo voy a tomar este resultado aquí para corroborar lo que nosotros estamos construyendo aquí. Y aquí podemos pegar la imagen y ver claramente que cuando yo voy a calcular el seno de pi cuarto, que es 45 grados, me da 1 sobre la raíz de 2. De igual forma, yo puedo calcular el coseno. Y puedo decir que el coseno de pi cuarto va a ser igual al cateto adyacente, que sería L, sobre la hipotenusa, que ya sabemos que la hipotenusa la calculamos aquí por Pitágoras. Y me queda que esto es L sobre la raíz de 2. Y si yo cancelo, esto me queda 1 sobre la raíz de 2. Si nosotros observamos aquí, ese es el único ángulo donde las funciones son iguales. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? Que el coseno de pi cuarto es igual al seno de pi cuarto y que eso vale 1 sobre la raíz de 2. Y esta es una condición importante para resolver problemas en trigonometría. Por supuesto que ahora yo puedo calcular la tangente de pi cuarto, pero la tangente de pi cuarto es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Quiere decir que si yo digo L partido en L y yo simplifico, aquí voy a obtener yo que la tangente de pi cuarto me da como resultado 1. Y aquí tengo otro resultado. Y esa es la forma en la cual nosotros trabajamos los ángulos en triángulos, que son a partir de esta simetría que le hemos hecho nosotros a este cuadrado. En la clase anterior nosotros también calculamos el seno y el coseno para otro ejemplo, cuando estábamos trabajando con los triángulos de tipo equilátero. Equilátero es, por ejemplo, que yo voy a trazar, vamos a suponer, voy a contar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Acá. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 aquí. Vamos a suponer, porque no está bien construido, de pronto un poquitico más arriba. Vamos a suponer que este triángulo que yo estoy dibujando aquí es un triángulo equilátero. Los triángulos equiláteros tienen la particularidad que tienen sus lados iguales. Quiere decir que si yo le voy a colocar nombre, esto es L, esto es L y esto es L. Y nosotros habíamos visto en la clase anterior que si yo trazaba aquí la mediatriz bisectriz y dividía el triángulo en dos triángulos iguales, quiere decir ahora que el valor que hay desde aquí hasta aquí no era el mismo L, que ahora desde aquí hasta aquí esto valía L partido en 2. Si esto es un triángulo equilátero, quiere decir que este ángulo que está acá vale 60 grados. Y como yo corté este ángulo que está aquí, este ángulo que tengo aquí ahora vale 30 grados. Lo único que me falta a mí determinar es cuánto vale esto desde aquí hasta aquí. Pero ese es el cateto opuesto, porque esta es la hipotenusa y este es el cateto adyacente. Quiere decir que el cateto opuesto, que es la altura, que es este h que yo voy a calcular aquí, va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado, que es este, restándole el cateto adyacente, que es este. Y si nosotros sacamos los cálculos, aquí me queda L cuadrado sobre 4, h al cuadrado es 4 por 1 es 4 y 4 menos 1 es 3, L cuadrado sobre 4. Y si yo calculo h me da como resultado la raíz cuadrada de 3L cuadrado sobre 4. Si nosotros observamos aquí el L cuadrado y el 4, yo lo puedo sacar fuera de la raíz. Finalmente me queda que h es L raíz de 3 partido en 2. Y ya tengo el valor de h, este que está aquí.
Entonces aquí ya ustedes pueden comenzar a calcular el coseno y el seno de 30 grados. Esta actividad yo se las había dejado a ustedes indicadas en la última parte, en uno de los ejercicios. Preguntas al respecto. Vamos a suponer que a mí me dan un ejemplo y me dicen resolver el siguiente triángulo. Entonces vengo yo y dibujo el triángulo que me están dando. Me están dando un triángulo y me dicen que desde aquí hasta aquí, esto tiene una medida. Que desde aquí hasta aquí, esto tiene una medida. Y que desde aquí hasta aquí, esto tiene una medida. Me están diciendo que el ángulo que está dispuesto aquí, que es este ángulo agudo que tengo yo acá, es 30 grados. Y que este es el ángulo recto. Que este punto que está acá es el vértice B mayúscula. Que este punto que está aquí es el punto del vértice C mayúscula. Y que este punto que está aquí es el vértice A mayúscula. Quiere decir que al vértice A se opone el lado A minúscula. Al vértice C se opone el lado C minúscula. Y al vértice B se opone el lado B minúscula. El único dato que me están dando acá es que el lado C minúscula vale 12. Este es el único dato que a mí me están dando en ese problema. Y me dicen resolver el triángulo. Como a mí me están pidiendo resolver el triángulo, yo voy a colocar solución y voy a comenzar a escribir aquí. Entonces yo vengo y digo, si yo tengo C, que vale 12, yo puedo escribir que el seno de 30 grados, que es este que está aquí, es igual al cateto opuesto, que es A minúscula, entre la hipotenusa, que es C. Pero C vale 12. Quiere decir que el seno de 30 grados es A dividido por 12. Como no tengo más espacio, voy a tomar otra hoja en mi pantalla. Quiere decir que de aquí yo puedo despejar A. Así me queda que A es igual a 12 que multiplica al seno de 30 grados. A va a ser igual a 12 y tengo que calcular el seno de 30 grados. Pero para eso ustedes tienen que haber llenado la tablita que yo les dije la vez pasada y el seno de 30 grados vale 1/2. Recuerden que 30 grados es equivalente a pi dividido por 6, porque pi equivale a 180 y 180 entre 6 me da 30. Para verificar este valor que tengo aquí, yo simplemente me voy acá y digo, voy a calcular el seno entre paréntesis de porcentaje pi y lo voy a dividir entre 6. Me pongo afuera y fíjense que me da 1/2, que es el resultado que yo tengo acá. Quiere decir que finalmente 12 por 1 es 12 y 12 entre 2 es 6. Quiere decir que el lado A vale 6. Y ya tengo aquí la respuesta de este término que yo tengo acá. ¿Ok? Ya tengo el valor de A. ¿Qué me faltaría? El valor de B. El valor de B es otra incógnita. Pero el valor de B yo lo puedo calcular o aplicando Pitágoras o aplicando alguna función trigonométrica. Fíjense que si yo digo el coseno de 30 grados, que es lo mismo que escribir el coseno de pi sexto, eso va a ser igual al cateto adyacente, que es B, entre la hipotenusa, que es C. B entre C, pero C lo tengo. Quiere decir
que b va a ser igual a c que multiplica al coseno de pi sexto. B va a ser igual a 12 y el valor del coseno de pi sexto yo lo puedo calcular por aquí. Puedo escribir coseno y entre paréntesis escribo porcentaje pi y lo divido entre 6. Me pongo afuera y si ustedes ven, el resultado que me está dando aquí es raíz de 3 partido en 12. Ese valor lo voy a poner simplemente por acá como un referencial. Entonces aquí me queda que esto es multiplicado por la raíz de 3 sobre 2, que es este valor, y al simplificar me queda 6, quiere decir que b vale para nosotros 6 raíz de 3. Ya calculé cuánto vale b y ya calculé cuánto vale a. Y ya hemos resuelto el problema. Preguntas al respecto, ¿está claro? Jóvenes. Sí, profe. Sí, pues, entonces usted dice que hay como una especie de correlación que se repite. Sí. Esa es la idea fundamental. ¿Ok? Vamos a hacer un problema que tenga que ver con algún tipo de aplicación. ¿Ok? Porque esta parte en realidad es bien conocida por ustedes. Un árbol proyecta sombra de 532 metros. Encontrar la altura del árbol y su ángulo de elevación respecto del Sol es de 25,7 grados. Entonces uno dice, bueno, voy a escribir solución. Y aquí lo mejor que pueden hacer ustedes es tratar de hacer un gráfico que trate de ejemplificar. Vamos a suponer que yo voy a dibujar por aquí en verde donde está el árbol. Y voy a suponer que el árbol está, vamos a hacerlo lo mejor posible, aquí. Yo tengo un árbol aquí. Y esta es la base del árbol. Resulta que por aquí debe estar el Sol. Pero cuando el Sol proyecta acá, aquí se genera una sombra para acá. Porque el Sol proyecta aquí, ¿no? El Sol brilla para acá. Y en el árbol este que yo tengo acá, se proyecta una sombra que llega hasta aquí. Eso es de forma hipotética. Quiere decir que aquí, en esta parte donde se consigue la sombra con este horizonte, está el ángulo de elevación, porque es el ángulo de elevación con respecto al Sol. Este es mi Sol. Quiere decir que aquí yo tengo los 25,7 grados. Y me dicen que la sombra es de 532 metros. Es decir, que desde aquí hasta aquí hay 532 metros. Y lo mido desde aquí hasta aquí. Si ustedes pueden ver, a mí lo que me están pidiendo es que encuentre la altura del árbol. Y la altura del árbol aquí, yo la puedo medir aquí, que sería mi H. Entonces yo simplemente tengo que aplicar algo de trigonometría.
Resulta que tengo el cateto adyacente, pero no tengo el cateto opuesto. Entonces yo voy a aplicar la función tangente, que va a ser igual a h dividido, perdón, me falta el ángulo, dividido entre 532. Ah, pero el ángulo yo lo tengo. Quiere decir que si yo despejo h, que es la incógnita que yo estoy buscando, me va a quedar que h es 532, que multiplica a la tangente de 25,7 grados. Así que me queda finalmente que h va a ser igual. Tengo que multiplicar 532 por la tangente de 25,7 grados. Yo me voy a trabajar aquí y voy a escribir aquí en la entrada 532 y eso lo voy a multiplicar por la tangente de 25, perdón, 25,7. No, aquí tengo que escribir punto, disculpen, porque lo va a reconocer. Y si nosotros vemos el resultado, yo lo voy a copiar para que ustedes tengan la forma de verlo. Yo me lo voy a llevar para acá y voy a colocar el resultado en la parte de abajo. Fíjense que aquí, miren, y tengan preciso, está midiendo el ángulo en grados, ¿eh? Y ese resultado que me dio H fue 256,03 metros. Y esta es la respuesta. Si nosotros lo hubiésemos hecho con la calculadora, lo dejamos aquí en DEG. Y simplemente nosotros lo que vamos es a escribir 25,7, le calculamos la tangente. Y el resultado lo multiplicamos por 532. Y el resultado me da 256,03, que es lo mismo que yo tengo aquí. Y esa es la forma en la cual uno hace el cálculo de un problema. Vamos a hacer otro estilo de problema. Vamos a suponer que a mí me dice un problema desde un punto del suelo a 500 metros de la base de un edificio un observador que se encuentra con ángulo de elevación 24 grados, ve lo alto del edificio. Y desde lo alto del edificio hay una bandera con con ángulo de elevación
de 27 grados. Pregunta. Altura del edificio. Y longitud del asta de la bandera. Entonces uno dice, bueno, yo voy a escribir por acá, solución. Y vamos a hacer más o menos un grafiquito. Voy a hacerlo esta vez por aquí. Vamos a suponer que el piso donde está el edificio y la persona es este. Y yo voy aquí a dibujar más o menos un edificio. Vamos a suponer que el edificio está aquí. Se supone que el techo del edificio está bien construido. Y por supuesto, aquí hay ventanitas. ¿Ok? Pero resulta que aquí hay un asta de una bandera. Y la bandera está aquí. No me da chance de poner todos los colores de la bandera, pero ahí está la bandera. Resulta que por aquí hay una persona. Y desde este punto, una persona ve con un ángulo de elevación el alto del edificio y el alto del asta de la bandera. Quiere decir que él ve desde aquí hasta aquí la altura del edificio, es decir, la punta de este edificio, y desde aquí hasta aquí la punta del asta de la bandera. Ah, pero no solo esto, me están diciendo que 24 grados es el ángulo de elevación con el cual esa persona está viendo la punta aquí. Y que desde aquí hasta aquí, donde se está viendo la parte de arriba de la bandera, hay 27 grados. Entonces pregunta, ¿cuál es la altura del edificio? Es decir, ¿cuánto vale esto? Que es la altura, que es h. Y además de eso me dicen, ¿cuál es la longitud del asta de la bandera? Es decir, ¿cuánto vale esto que está aquí? Entonces uno viene y dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Utilizamos trigonometría. ¿Ok? Yo voy a calcular aquí la tangente de 27 grados, que es esta. Si yo voy a calcular la tangente de 27 grados, eso indica que yo tengo que proyectar un poco más arriba esto. Me explico. Como los 27 grados están aquí, yo tengo que proyectar aquí esto más arriba. Bueno, no me alcanzó el espacio. De tal manera que yo llego aquí y yo puedo proyectar hasta aquí. Así que la tangente de 27 grados va a ser igual. Ay, disculpen acá. Ya. Va a ser igual a una altura que está, la voy a colocar en color naranja, desde aquí hasta abajo. Es decir, hasta aquí. Esa altura la voy a llamar yo K. Quiere decir que K es el cateto opuesto, ¿cierto? Y desde aquí hasta aquí es la medida de los
500, ¿cuánto era? Ya no me acuerdo. 500 metros. Ah, pero tengo un problema aquí. Porque yo necesitaría saber todo esto que está aquí. Es decir, el 500 más esto que está acá. Es decir, que esta partecita que está acá no la conozco. Pero si yo voy a trabajar con la tangente de 24 grados, que es ese es igual a h, que es la altura del edificio, pero como esta altura es igual a esta, entonces sería todo dividido entre 500. Y yo puedo conseguir aquí cuánto vale h. Quiere decir que yo puedo decir h, que es igual a 500, multiplicado por la tangente de 24 grados. Entonces yo escribo acá 500 multiplicado por la tangente de 24 grados. Y eso me da 222,61. Quiere decir que h es 222,61 metros. Ya conseguimos la altura del edificio. ¿Qué otra cosa pudiéramos hacer nosotros? Si yo mido, y pongan mucha atención, si yo mido desde aquí hasta aquí, la distancia sigue siendo 500. Quiere decir que cuando yo mido, pongan mucha atención, desde aquí hasta aquí, la altura sigue siendo 500, pero es con 27 grados. Y resulta que desde aquí hasta aquí, no lo conozco. Pero desde aquí, desde esta altura, vamos a marcarlo en otro color, en este. Desde aquí hasta aquí, esto sería otra altura. La voy a llamar yo K sub 2. Eso quiere decir que cuando yo voy a calcular la tangente de 27 grados, eso va a ser igual a K sub 2 dividido entre los 500, porque el K no me sirve. El K que llega hasta aquí no me sirve. Entre 500. De aquí yo puedo despejar K2. Quiere decir que K2 es 500 multiplicado por la tangente de 27 grados. Entonces yo me voy acá y digo 500 multiplicado por la tangente de 27 grados. Y eso me da 254,76. Quiere decir que K2 es 254, perdón, 54,76. Pero si nosotros vemos ahora, si yo sé que la altura h, yo la tengo aquí, y K2 es esto, si yo tengo K2 y le resto h, indudablemente que me va a dar es desde aquí hasta aquí. Porque si yo tengo a K2 y yo le quito h, me da el asta de la bandera. Esto implica que la longitud del asta va a ser igual a K2 restándole h. Entonces me voy acá y digo, bueno, lo que está en C, le voy a restar lo que está en B. Y eso me da como resultado 32,15. Quiere decir que el resultado es 32,15 metros.
¿Qué representa esto? Esta distancia que hay aquí. El asta de la bandera. Y así es como se aplican ejercicios de este estilo. Para este estilo de ejercicio, ustedes se van a ir al libro que yo les indiqué el día de ayer y van a procurar hacer los ejercicios que están en la página 448 del capítulo 6.2. Procuren responder el mayor número de ejemplos que están dados en esos ejercicios. ¿Ok? Para que no tengamos inconvenientes. Vamos a suponer ahora que yo quiero hallar otras funciones trigonométricas, por ejemplo, pero esta vez las vamos a tratar, esas funciones trigonométricas, las vamos a tratar no solo en el triángulo, sino en la circunferencia trigonométrica. Entonces yo le coloco por acá, hallar las funciones trigonométricas de dos puntos. Vamos a escribir parte A, coseno de 135 grados. Y parte B, tangente de 390 grados. Antes de ponerme a hacer la solución de esto, yo quiero la participación de algunos de ustedes. ¿Cómo harían ustedes para calcular el coseno de 135 grados? Ustedes dicen, profesor, yo lo que hago es que coloco aquí, escribo coseno y digo 135 grados. Y aquí está el resultado, menos 0,71. Y me lo voy a llevar para allá. Y lo voy a poner, ¿dónde que estamos? Aquí. Es decir, que si yo voy a calcular el coseno de 135 grados, esto me da menos 0,71. Pero esto tiene una forma gráfica de visualizarlo. ¿Ok? Esto tiene una forma gráfica de visualizarlo. Y miren cómo lo vamos a hacer. Supongamos que yo tengo acá un sistema referencial de 2 dimensiones. Y yo identifico y digo que este es el eje Y y este es el eje X. Y yo voy a trazar por aquí una recta que pase por la mitad. Es decir, que los 90 grados me los divide en dos partes. Es decir, que yo puedo aquí dibujar esta línea. Y yo voy a dibujar aquí una en azul para acá. Ya teniendo esto claro, yo veo que si desde aquí hasta aquí hay 90 grados, es porque el ángulo que yo voy a medir, y pongan mucha atención, desde aquí hasta aquí, vale 45 grados. Como esto es perpendicular a esto, esto vale 90. Quiere decir que el ángulo que me da aquí es de 135 grados, que es este que está aquí. Ahora, si nosotros vemos que esto cae aquí y esto cae aquí, y yo trazo una línea, ambos valores llegan a este mismo punto. Pero como yo estoy calculando el coseno es la segunda coordenada, porque recuerden que XY es un punto, y este es un punto, y este es un punto.
Así que la proyección en el eje Y me da y, función seno. Pero como yo tengo coseno, yo en realidad lo que necesito es la proyección aquí y la proyección aquí. Y si nosotros vemos aquí, esta proyección que está aquí es positiva. Y esta proyección que está acá es negativa. Quiere decir que el coseno de 135 grados me da negativo. Es como si yo calculara el coseno de 45 grados y le colocara el signo negativo. Ah, pero el coseno de 45 grados nosotros ya lo calculamos. Porque el coseno de 45 grados, nosotros lo hicimos por acá. Aquí está. Vale 1 sobre la raíz de 2. Quiere decir que el coseno de 45 grados es 1 sobre la raíz de 2. Y si yo tomo una calculadora y yo voy a dividir 1 dividido entre 2 raíz, eso me da 1,41. Ustedes dirán, profesor, pero aquí nos está dando a nosotros es 0,71. Ah, porque aquí lo que hicieron fue que racionalizaron. Si yo racionalizo este valor, me quedaría raíz de 2 partido en 2. Fíjense aquí. Si yo tengo 1 sobre la raíz de 2 y multiplico por raíz de 2 y divido entre raíz de 2, esto es raíz de 2 partido en 2. La raíz de 2 es 1,4. Y si yo divido 1,4 entre 2, me da este valor. Quiere decir que calcular el coseno de 45 grados es lo mismo que calcular el coseno de 135 grados, pero colocarle el signo negativo. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Alguna duda? Por ejemplo, está la parte B, la tangente de 390 grados. Entonces ustedes dirán, profesora, nosotros nos enseñaron que yo puedo tener 360 grados y yo lo puedo dividir entre un número X de vuelta. Por ejemplo, 360 grados es una vuelta. Y como yo tengo 90 grados, para llegar de 60 a 90 me faltan 30 grados. Eso es como si yo les dijera a ustedes que yo tengo acá un sistema referencial de 2 dimensiones, donde yo ubico aquí mi eje X y mi eje Y. Y yo vengo y digo, bueno, yo voy a dar una vuelta completa. Y digo, parto de aquí y llego hasta aquí. ¿Cuánto he recorrido ahí? 360 grados. Pero si yo recorro 30 grados más, hasta aquí, 30 grados más, la suma de 360 con 30 grados me da 390 grados. Quiere decir que yo voy a calcular aquí el valor de un punto en 30 grados. Es decir, si yo lo proyecto acá, yo voy a tener aquí los 30 grados que no se ve bien aquí, estos 30 grados. Y si yo voy a calcular la tangente de 390 grados, eso va a ser lo mismo que calcular la tangente de 30 grados. Y la tangente de 30 grados para nosotros es la raíz de 3 dividido por 3. Esto se puede verificar, porque si yo tomo aquí y digo TAN, entre paréntesis, 30 grados, que es porcentaje pi dividido entre 60, 180 entre 60 es 30 grados. Eso me da, perdón, escribí algo mal.
TAN o T. Déjenme ver que no recuerdo cuál es. Ya la vamos a buscar acá. Trigonometría. TAN. ¿Está bien? TAN, porcentaje pi. Ah, que escribí 60 entre 6. Fíjense que aquí me da 1 sobre raíz de 3. Si yo recorto esto y yo lo pongo aquí, si yo racionalizo 1 sobre la raíz de 3 por raíz de 3 sobre raíz de 3, 1 por raíz de 3 es raíz de 3 y raíz de 3 por raíz de 3 es 3. Porque cancelan las raíces. Y este resultado es el que yo tengo aquí. Algunos de ustedes dirían, ah, profesor, y si yo voy a calcular es con 390 grados. Nosotros tendríamos que hacerlo aquí y decir tangente de 390 grados. Y si nosotros vemos, nos da 0,58. Y ustedes dirán, profesor, ¿y cómo puedo verificar de que eso es cierto? Bueno, aquí me dice a mí, voy a borrar esto, voy a borrar esto, voy a borrar esto, voy a borrar esto. Aquí me dice a mí, si nosotros vemos, que la tangente de 30 grados es lo mismo que la tangente de 390 grados. Y es raíz de 3 sobre 2. ¿Qué indica esto? Que si yo tengo aquí la raíz de 3 y yo me pongo afuera y lo divido entre 3, el resultado me da 0,58, que es lo mismo que tengo acá. Quiere decir que este resultado que tengo acá es correcto. Profe, ¿Sí? si yo quiero calcular el número de un ángulo y este número es como mayor a 360, ¿podría servir dividir ese número por 360 y el resultado de eso me puede dar el número de vuelta y el resto lo que queda del ángulo? Exactamente, así tal cual como lo vieron. Así es como nosotros lo tenemos que ver. Esa es muy buena acotación. Bueno, nosotros habíamos visto también, estos son simplemente cuestiones que nosotros ya conocemos, que estamos repasando para entrar a la resolución de las ecuaciones y todas esas cosas. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a suponer que a mí me dicen si la tangente de un ángulo θ es igual a 2/3 y θ pertenece al tercer cuadrante, hallar el coseno de θ. Esta es mi incógnita. Entonces yo vengo y le pregunto a cualquiera de ustedes que quiera responder, ¿qué haríamos nosotros con esto que está acá? ¿Mm? Cualquiera que quiera decir lo que quiera aquí. Necesito que ustedes participen, por favor. Bueno, pongan atención. Resulta que a mí me están dando esto y me dicen que el ángulo está en el tercer cuadrado. Yo conozco una identidad donde dice que la tangente al cuadrado del ángulo más el coseno al cuadrado del ángulo es igual a 1. Estamos de acuerdo, ¿cierto? Esto es lo que nosotros llamamos la identidad fundamental. ¿Qué pasa si esta identidad yo vengo y la divido toda por el coseno cuadrado del ángulo? Quiere decir que aquí tendría yo seno al cuadrado del ángulo sobre coseno al cuadrado del ángulo más coseno al cuadrado del ángulo sobre coseno al cuadrado del ángulo igual
a 1 sobre el coseno cuadrado del ángulo. Dividí cada una de sus partes para que se mantenga la igualdad. Aquí puedo simplificar. Y si yo tengo el seno y lo divido entre el coseno, aquí yo estoy obteniendo la tangente al cuadrado del ángulo más. ¿Cuánto me quedó en esta simplificación? 1. Y esto va a ser igual a 1 sobre el coseno al cuadrado del ángulo. Yo creo que hasta aquí estamos, claro. Pero resulta que a mí me está diciendo el problema que la tangente del ángulo, aquí me dice, vale 2 partido en 3. Vale 2 partido en 3. Quiere decir que este valor que está aquí, yo lo voy a sustituir aquí. Ya va, disculpen que tenía una llamada, pero yo la apagué. Este valor que me da el problema, yo lo voy a sustituir aquí. Entonces aquí me queda 2 sobre 3 elevado al cuadrado más 1 igual a 1 sobre el coseno al cuadrado de θ. Pero si nosotros vemos, a nosotros nos están pidiendo el coseno. Y esa es la incógnita que yo necesito. Yo saco las cuentas aquí y me queda 4 sobre 9 más 1 igual a 1 sobre el coseno al cuadrado de θ. Si yo resuelvo esto, 9 por 1 es 9 y 9 más 4 es 13 dividido por 9 igual a 1 sobre el coseno al cuadrado de θ. ¿Qué me tocaría a mí aquí? Despejar el coseno. Entonces yo puedo, el coseno lo paso para el 13 al coseno y el 9 al 1. O en otras palabras, coseno al cuadrado de θ va a ser igual a 9 sobre 13. Pero como yo lo que necesito es el coseno lineal y no el coseno cuadrático, yo despejo y digo, el coseno de θ va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de 9 sobre 13. Así me queda que el coseno de θ va a ser igual. 9 puede salir fuera de la raíz como 3 y me queda 3 sobre la raíz de 13. Yo puedo racionalizar, pero hasta aquí ya lo puedo dejar. Ahora, ¿cuál de los dos signos va a ser la respuesta? Uno viene y ve el enunciado y dice que θ está en el tercer cuadrante. Si nosotros recordamos el sistema referencial, disculpen que se me corrió, el sistema referencial de 2 dimensiones, donde yo digo, este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante, en este cuadrante el coseno es negativo. Quiere decir que el resultado final del coseno de θ es menos 3 sobre la raíz de 13. Y esta es la respuesta. Una forma de poder verificarlo es haciendo las cuentas, a ver qué es lo que ocurre, calculando el ángulo, pero eso todavía no lo vamos a trabajar. ¿Quedó claro esto? Pregunta. Ok. Y esa es la idea de los problemas de este estilo que a mí me dan. Que si a mí me dan uno y me dicen el ángulo, yo tengo por dónde trabajar. Yo quiero que ustedes resuelvan los ejercicios de esta parte que están en el capítulo 6.3. Eso está en el libro que yo les indiqué. ¿De cuál página? La que es el libro que dice Matemática para Cálculo. En la página 459. Allá hay muchos ejercicios para resolver y me gustaría sobremanera que ustedes se pongan a resolver el mayor número de ejercicios. ¿Ok? Y de acuerdo a eso, entonces nosotros podemos trabajar. Y no se preocupen que esto que está acá, yo lo voy a dejar indicado.
Vamos a suponer que ahora voy a trabajar con las funciones inversas. Recuerden que en las funciones inversas nosotros habíamos dicho que si yo tenía seno a la menos 1 de x igual a y, esto se cumplía si y solo si, y era igual, perdón, x era igual al seno de y. O viceversa, si ustedes prefieren. Y nosotros habíamos dicho de que esta expresión que está aquí se podía también escribir como la función arco seno de x igual a y. Ahora, vamos a estar claros de cómo se trabaja esto en las calculadoras y en los programas. Supongamos que yo les doy a ustedes un ejemplo. Y sobre ese ejemplo yo les voy a pedir a ustedes encontrar cuánto vale el arco seno de 0,71. Yo quiero saber cuánto vale esto. Entonces uno diría, bueno, ¿cómo lo voy a calcular? Lo pueden hacer por aquí. Voy a borrar todo esto. Y les voy a mostrar aquí para que no tengamos problemas. Yo me voy aquí donde dice funciones. Y este es el arco seno, este que están viendo aquí. Y yo voy a calcular el arco seno, ¿cierto? Me voy a poner aquí y voy a decir el arco seno de 0,71. Si ustedes ven aquí, ya me está dando un resultado. Y me está dando aquí 45,23 grados. Ahora, ¿esto estará correcto o estará falso? ¿Mm? Pregunto. Vamos a suponer que yo me voy a la calculadora que todo el mundo tiene, porque yo quiero que no tengamos problemas. Y yo voy a escribir 0,71 y me voy a quedar en degré. Y le digo seno. Y me vuelve a dar 45,71. ¿Eso está bien? Yo quiero escuchar la respuesta de ustedes. Fíjense que aquí me está dando 45,23. Y aquí me está dando 45,23. ¿Eso está bien? Se confirma. Sí. Vamos a ver si Estaría recuerdan. correcto. Para todo el mundo está correcto. ¿Por qué estaría mal, profesor? Esto que está aquí. ¿Quién puede buscar la clase de ayer? Creo que fue ayer, donde nosotros estábamos trabajando esto. En la clase de ayer nosotros vimos esto. Fíjense una cosa. Yo hago esto a propósito porque ustedes se me equivocan y no quiero. Nosotros habíamos visto el día de ayer que si yo tenía el seno a la menos 1 aplicado a x, esto tenía un dominio y esto tenía un rango. Y yo les pregunto a todos ustedes, ¿qué es el dominio de una función? Son los valores que yo puedo sustituir aquí. Quiere decir que los valores de acá están entre menos 1 y 1. Pero para que esto me pueda dar menos 1, el rango tiene que estar restringido en menos pi medio. Y para que me dé 1, el rango tiene que estar restringido
en pi medio. Es como si yo les dijera a ustedes, pongan atención, yo tengo aquí el conjunto de partida para la función seno y aquí el conjunto de llegada para la función seno. Es decir, que de aquí para acá está la función seno, pero de aquí para acá está la función seno a la menos 1. Si esto está de aquí para acá, quiere decir que este es el dominio. Y los valores que están aquí siempre están entre menos 1 y 1. Porque si ustedes recuerdan la gráfica de la función seno, el máximo valor que toma es 1 y el mínimo es 1. Quiere decir que si yo me devuelvo aquí para este valor de menos 1, esto tendría que ser aquí menos pi medio. Y si me devuelvo aquí, este tendría que ser pi medio. Es decir, que este es el rango. ¿Qué indica esto? Que cuando yo estoy aquí, yo tengo que ir a calcular en radian. Y en radian, ahí yo tengo que escribir exactamente la evaluación que me está dando, 0,71. Y le digo arcoseno. Y este sí es el resultado. Yo voy a copiar esto, pero con esto, así. Voy a poner 0,78 y lo voy a poner acá. ¿Qué indica esto? Que cuando yo voy a calcular, ¿dónde está? El arco seno de 0,71, eso me está dando a mí, ubicado en radian, 0,78. Y ustedes dirán, profesor, ¿pero por qué radian que yo todavía no lo veo? Porque el rango de la función, la imagen de la función, está en el sistema pi. Y el sistema pi es el sistema pi radian. ¿Estamos de acuerdo? En eso sí, profesor. Ok, entonces no se me vayan a equivocar. Vamos a suponer que yo lo quiero hacer por aquí. Y yo voy a escribir A sin, que es el arcoseno, entre paréntesis, de 0,71. Me pongo afuera y le digo control enter. Y dice que no hay un argumento específico, que haya algo raro que está aquí. Voy a quitar esto y voy a ponerle un punto. Control enter. ¿Cuánto me está dando, jóvenes? El resultado que yo espero. 0,78. Y ese 0,78 coincide con el que tenemos aquí. ¿Estamos de acuerdo? Así que cuando ustedes vayan a calcular un arcoseno, no olviden aquí que tienen que colocar radian. Es decir, están trabajando en el sistema que yo tengo acá. Vamos para que algunos de ustedes me digan. Vamos a ver, ¿quién de ustedes me lo hace primero? ¿Cuánto vale el arco tangente de el número 2? Ok. Respuesta, pues. Cualquiera de ustedes. Háganlo con la calculadora, con el programa, con lo que ustedes quieran. Alguno que me dé el resultado. Ajá, ¿alguien? 1,1, profesor. Exactamente, 1,1. ¿Me puede dar más decimales? 0, 7, 14, Hasta ahí 87. está bien. Esta es la respuesta. Fíjense que si yo me voy aquí
y yo digo A, TAN, que es arco tangente, entre paréntesis 2, y me pongo afuera, ¿qué pasó aquí? Era 2, ¿no? ¿Será que me equivoqué otra vez escribiendo el... No está bien, a tangente de 2. A, TAN2. No me está dando. Vamos a ver por aquí. Vamos a borrar esto. Y voy a escribir 2. Y le digo tangente a la menos 1. Aquí está, el mismo resultado. No sé qué estará pasando aquí con el programa, pero no me está dando. A lo mejor tiene un problema aquí. Voy a colocar kill, entre paréntesis all, para borrar todo. Y no me está calculando la tangente de 2. No sé por qué. Tendría que revisar después del programa, pero no importa. Alguno de ustedes que me dé ahora esta respuesta. Arco coseno de 2. Cualquiera. Estoy esperando. ¿Por qué dice entrada no válida? ¿Alguien me podría decir? Ah, pensé que estaba malo. Esto que está acá no da un resultado. Porque los límites son 1 y menos 1. Exactamente. Vamos a anotarlo por acá. El dominio está entre menos 1 y 1. Y 2 no está entre menos 1 y 1. 2 está afuera. Entonces, esto no da un resultado. Vamos a suponer que yo les doy un triángulo. Y les digo, bueno, yo tengo un triángulo que tiene este cateto y este cateto. Y vengo y les digo, el cateto desde aquí hasta aquí vale 10 metros, centímetros, lo que ustedes quieran. Desde aquí hasta aquí vale 50. Y aquí hay un ángulo tita. Pregunto, ¿cuánto vale el ángulo tita? ¿Cómo harían ustedes? Cualquiera que quiera participar, por favor. Estoy esperando la participación. Voy Era preguntando. coseno, ángulo tita, es igual ¿Cómo, a cómo? 10 partido en 50. No, No pero sé no si es con... seno o coseno. Exactamente, lo dijo bien. Ah, El ya. seno No. del ángulo tita es el cateto opuesto entre 50. Simplifico, me queda que el seno de tita es igual a 1 sobre 5. ¿Y ahora qué hago? Despejamos tita. ¿Cómo se despeja tita? Tita es igual al arco seno de 1 sobre 5. Tita es igual. ¿Qué me da el valor?
Bueno, aquí me dice que es beta, pero... Cero 201. ¿Por qué me está dando a mí aquí 11.54 grados? ¿Alguien me podría decir? Podría ser el valor del ángulo. Ese es el valor del ángulo, que sería este. Es decir, que cuando ustedes van a trabajar esto, es decir, si yo me voy aquí, voy a trabajar degré, digo 1 dividido por 5, calculo el arcoseno y me dice entrada no válida. ¿Qué será? 1 dividido entre 5, igual, arcoseno. Y miren, si yo estoy trabajando en degré, el resultado que me da aquí es en grados. Cuando aparece en las calculadoras este simbolito, estoy trabajando en sistema grados. Pero si yo estoy trabajando con RAD, el sistema aquí me da radian. ¿Estamos de acuerdo con eso? Vamos con un último ejercicio por el día de hoy. Yo voy a dibujar un sistema referencial. Ya sabemos que este es el eje X y este es el eje Y. Pero siempre hay que identificarlo. Yo voy a dibujar aquí un triángulo. Voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí. Y voy a trazar rectas. Y digo, voy a trazar una recta aquí. Voy a trazar una recta aquí. De tal manera que este es un triángulo rectángulo. Voy a trazar otra recta aquí. Y voy a trazar otra recta aquí. Y ahora yo voy a poner aquí ángulos. Y digo, el ángulo que hay desde aquí hasta aquí es de 23,6 grados. Pero el ángulo que hay desde aquí hasta aquí es de 156,4 grados. Entonces, vamos a ver cómo lo establezco yo acá. Vamos a ver, denme un momentico aquí. Estoy pensándolo aquí. No, estoy tratando de ver, de establecer de que si yo tengo, por ejemplo, el seno de tita y yo digo que esto es 0,4, es porque tita es igual al arco seno de 0,4. ¿Quién me puede dar a mí el valor de este ángulo tita que está aquí? Por favor.
en grados. Ujú. 23,57. 23,57. Y si yo lo aproximo, eso no es 23,6, que es lo que yo tengo aquí. ¿Sí o no? Sí. Sí, O- para completar los 180, el otro ángulo o- de 156. Es decir, que si yo tengo 180 grados y yo le resto 23,6 grados, eso me da aproximadamente a mí 156,4, ¿cierto? ¿Cierto? Ujú. Sí, profesor. Ahora yo quiero saber si esta solución que tengo yo acá, con esta solución que tengo yo acá, me da el mismo valor. En otras palabras, el seno de 23,6 grados será igual al seno de 156,4 grados y coloco un signo de interrogación. Ustedes me dicen. ¿Cuánto calculan este seno? Ah, díganme. Simplemente ustedes dicen seno. Y adentro van a escribir 23, perdón, 20, ¿cuánto? 23,6. 23,6. Me da 0,4. Es decir, que si yo calculo el seno de 23, esto me da 0,4. Y si calculo ahora este seno, vamos a borrar aquí, voy a calcular el seno de 156,4. Y fíjense que me da 0,4. ¿Qué indica esto? Que si yo calculo, fíjense una cosa, si yo calculo esto aquí y aquí, la altura que me está dando esto aquí es la misma. Por eso el resultado que me da desde aquí hasta aquí, este valorcito que está aquí, es 0,4. ¿Por qué? Porque tanto en el primer cuadrante como en el segundo cuadrante, el seno es positivo. Y si yo mido ahora, por ejemplo, el ángulo que hay opuesto medido desde acá para acá, este ángulo vale menos 23,6 grados. Esa es otra forma de ver cómo podemos trabajar. Y si es negativo también daría 0,4. Si le coloco negativo, claro, saquen la cuenta para que vean. Pero bueno, recuerden que la función seno es una función positiva en el primer cuadrante y positiva en el segundo cuadrante. Tienen que considerar esa situación. Bueno, vamos a darlo por hoy hasta aquí, para que sigamos entonces la próxima clase.